Este y todos los lunes tenemos una cita con Juan Francisco Pinedo en Sintonía Vital. Descubriremos la salud integral, biomagnetismo y mucho más. Sintonía Vital al aire por Radio Hoy. Hola amigos de Radio Hoy, estamos en un nuevo capítulo de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral, y hoy día vamos a conversar con una invitada que nos vamos a meter en muchísimos temas muy bonitos, muy entretenidos, que a mí me gustan mucho lo personal porque también resonaba con esta información, por eso me gustó mucho eh, que aceptara la invitación de estar en este programa, y vamos a hablar bastante de eso que es la terapia reikiana, neurreikiana y terapias somáticas. Eh, Así es que le vamos a dar la bienvenida a Nur en un segundito más. Antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina, gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae esto? Mejora el sueño, reduce el dolor y la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Ok, ahora sí que sí, vamos a ir a conversar con Nur. Nur, ella tiene certificación internacional como terapeuta corporal emocional, especializada en desarrollo personal neorreikiano y formada en metodologías de intervención grupal e individual bajo el método de Somatic Emotion Processing. Además, es creadora del método de biointegración evolutiva y es un enfoque terapéutico de entrenamiento personal que abarca las 4 principales áreas de la vida: pensamiento, acciones, emociones y espiritualidad. Y este método se basa en el aumento de habilidades y recursos psicológicos para una mejor autogestión. Y tiene muchas otras formaciones que vamos a ir conversando, así que bienvenida, Nur. Hola, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación, Juan Francisco. Estoy muy bien, muy contenta y agradada de estar en este espacio, así que comencemos. Qué rico. Bueno, a ver, mucha gente ni siquiera ha escuchado hablar de Wilhelm Reich y de Alexander Lowen, que son dos titanes de bueno, Wilhelm Reich fue discípulo de Freud, pero desarrolló todo un espacio muy nuevo que es muy bonito, y me gustaría que nos cuentes desde tu mirada cómo descubriste esto y qué es, para que más gente pueda conocer y tener acceso a él. Bueno, la verdad es que todo parte en algún minuto de mi vida antes de que todo comenzara, como en términos de mi desarrollo como terapeuta. Estudié actuación durante un tiempo, entonces ahí descubrí, es cierto, que habían formas de poder observar para hacer desarrollos de personaje, por ejemplo. Y alguno de mis profesores mencionó respecto del trabajo que había realizado Wilhelm Reich, y a mí me quedó eso muy grabado, básicamente, porque en la observación y en utilizar las posturas de las personas, uno podía deducir o generar un diálogo tan orgánico respecto de lo que pensaba la persona de acuerdo a cómo caminaba y a cómo se paraba y a cómo respiraba. Y eso me pareció fascinante desde el inicio. Y después, bueno, pasaron los años, pasaron muchas cosas y llegué finalmente al centro experiencial con el Bikram Sentis, donde me formé como terapeuta corporal emocional, en donde viví un proceso no solamente de formación en términos teóricos, que es muy interesante porque la verdad es que los fundamentos son fascinantes, pero lo que más me cautivó fue vivir el proceso completo, vivenciando cada uno de las técnicas y de las posturas y de las formas en que el cuerpo puede hacer descargas emocionales. Y en ese sentido, hablar de Wilhelm Reich y de Alexander Lowen es trascendental, porque en el fondo Wilhelm Reich es
quien trae a este mundo el concepto de la coraza, ¿no? De la coraza muscular, y habla de que nuestra coraza muscular es nuestra memoria emocional. Entonces, desde ese lugar se empiezan a desprender distintos conceptos que nos ayudan a entender cómo es que operamos en la vida y cómo la vida también opera en nosotros, de acuerdo a las culturas en donde nosotros somos criados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera también la bioenergética de Lowen nos permite entender la personalidad humana en términos del cuerpo y sus procesos energéticos. Entonces, la bioenergética es también una forma de terapia que combina el trabajo entre el cuerpo y la mente para ayudar a que podamos resolver los problemas emocionales. Ahora, en el caso de Wilhelm Reich, ¿no? Que estuvo con Freud y fue su discípulo, participó, ¿cierto? Permitió durante todo el proceso en donde se desarrollaba la observación de cómo se generaba este espacio de, del psicoanálisis, él podía observar que cada vez, ¿sí? Que cada vez que la persona que estaba haciendo este psicoanálisis con Freud entraba en procesos emocionales, él empezó a observar que cambiaba su tono su forma de respirar y su tono muscular. Así es que como comienza la observación de Wilhelm Reich. Y es en el libro Función del Orgasmo es donde explora la represión sexual y las tensiones emocionales que afectan la salud mental y física. Entonces, Wilhelm Reich es ahí donde argumenta por ejemplo, el orgasmo es esencial para liberar estas tensiones y alcanzar un bienestar más integral. Y ahí es donde se desarrolla la teoría de la coraza muscular o caracteriológica, que es lo que nosotros conocemos más comúnmente. Es en donde las represiones emocionales se manifiestan en nuestro cuerpo físico y propone técnicas terapéuticas para liberar esa energía que está más bien reprimida y se puede restaurar el flujo natural que tiene nuestro organismo o el flujo natural de la vida. Y ahí a mí me parece que hay unas cosas que son bien interesantes que plantea Wilhelm Reich, que son los que para mí forman la base de la terapia que yo realizo, que tiene que ver con que él dice que el cuerpo es un reflejo de nuestros procesos psicológicos y que el inconsciente no es un lugar, sino que es un proceso. De tal manera que ese inconsciente no es estático, sino que es más bien la manifestación, se manifiesta a través de nuestras funciones vitales, como por ejemplo la respiración, y también de nuestras expresiones emocionales. También habla de la represión de la energía natural que nosotros poseemos. Esa represión afecta nuestra estructura del cuerpo. Y también existen equivalencias entre la estructura corporal y la estructura psicológica. Y entonces ahí nosotros podemos notar cuando hay cuerpos que son más colapsados y cuerpos que son más acorazados. Por ejemplo, un cuerpo que es más acorazado y tú puedes verlo, tú puedes incluso observar tu propio cuerpo a través de la respiración. Hay personas que respiran, por ejemplo, y exhalan corto. Inspiran más largo y exhalan muy poco. Y naturalmente el cuerpo hace este movimiento. Y entonces quedo más acorazada. Mientras que hay otro tipo de respiración, otro tipo de personas que la inspiración es más corta y la exhalación más larga. Y entonces yo colapso mi cuerpo. Entonces, este tipo de observaciones, este tipo de funcionamiento son los que permiten que nosotros podamos ir a través de esta terapia corporal, teniendo claro que el objetivo de la terapia corporal está orientado al desacorazamiento, ¿sí? De lo que nosotros tenemos a nivel corporal y a nivel emocional, con el uso de técnicas, por supuesto, que son de descarga emocional. Y el objetivo es restablecer precisamente este circuito natural que debería fluir a través de todo nuestro cuerpo. Y ahí es donde se integran un montón de técnicas y en donde la bioenergética hace su trabajo también, ¿cierto? Con las posturas, los movimientos. Entonces vamos generando este trabajo con la coraza de carácter y la coraza corporal. Así que eso es a grandes rasgos, es mucho más profundo, es como, como dice Trek, son muchas capitas de la misma cebolla,
pero a grandes rasgos eso es lo que te podría compartir de lo que ha significado esta terapia en mi formación, en mi experiencia personal, y lo que lo hace realmente fascinante desde mi punto de vista, Juan Francisco, es que he podido observar cómo el cuerpo, en fracción de segundos incluso, ni siquiera de minutos, de segundos, puede liberar tanta información que está detenida o reprimida, ¿sí? A nivel muscular. Tanto en una emoción que no tenga nada que ver con otra emoción en fracción de segundos. El cuerpo libera esa información y esa energía queda disponible para que yo pueda gestionar de mejor manera todos mis procesos corporales, emocionales y mentales. Porque al quedar esa energía, esa disponibilidad, entonces yo tengo más paciencia, estoy más tranquila, estoy más pausada, porque además trabajamos con el sistema nervioso. Por lo tanto, entro en el sistema parasimpático para que pueda desenergizar las emociones que están circulando en mi cuerpo. Entonces, eso es lo que permite finalmente la transformación de ese proceso y de la persona finalmente. Hay uno habitualmente lo que más ve en las personas, en uno mismo y sobre todo cuando uno trabaja con muchos pacientes, es que la mayoría de las personas estamos inconscientemente en estado de simpaticotonía, o sea, para la gente que no sabe, el sistema nervioso simpático, que es básicamente te dice, el estrés. Entonces, lo que la persona experimenta como estrés es una activación del sistema simpático, ¿cierto? Que está en modo lucha o huida. Y generalmente eso está asociado a todas las enfermedades más modernas, digamos, más que uno ve en las personas. Y, Sí, y en el fondo el restablecimiento de la salud va por hacer la vagotonía, que es poder liberar esa carga y esa energía. sí. Y desde mi punto de vista, esto es trascendental, lo que tú acabas de mencionar, porque la verdad es que hoy día, en este contexto de tanta información disponible, de tanta confusión informática también, em, en general, los conceptos que nosotros utilizamos para definir, por ejemplo, el concepto de la salud, hoy día en nuestra cultura está más bien vinculada, Juan Francisco, a la ausencia de enfermedad. Mm, Y la salud es mucho más profundo que la ausencia de enfermedad. Es una mirada muy, muy egoísta, muy basal decir que la salud es la ausencia de enfermedad. Y lamentablemente la mayor parte de las personas cree que salud es no estar enferma, no estar enfermo. Y la salud incluye todos los espectros o todas las dimensiones de las personas, del humano, por así decirlo. Entonces, la forma en que yo tengo de trabajar con el sistema nervioso parte de la base en que necesito entender cómo funciona y cómo opera esta tecnología biológica autopoyética llamada cuerpo. mm, Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo personal, la mayoría de la gente cree que es como un FODA, ¿no? Como, no, tengo debilidades, tengo fortaleza, tengo... Y la verdad es que el desarrollo personal parte por conocer tu propia fisiología, tu propia biología, la propia naturaleza de la materia que eres. Entonces, Wilhelm Reich, Alexander Lowen y todas las terapias reikianas y neorreikianas lo que vienen es traerle dignidad a este cuerpo, que es en donde realmente estamos eh, sintiendo la vida. Ojalá sintiendo la vida, porque la mayoría de nosotros estamos acorazados en 7 segmentos, con los 7 anillos, ¿cierto? Entonces, prácticamente somos una coraza relacionándonos con otra coraza, claro. porque finalmente las personas, cuando no estamos disponibles para nuestra vida, cuando no queremos sentir y cuando estamos confundidos en ese sentir, nos relacionamos con lo que creemos que es real, pero no con la realidad. O sea, por ejemplo, yo me puedo estar vinculando contigo con quien yo creo que es Juan Francisco, Mm, pero no con Juan Francisco. claro, ¿Se entiende? claro. Entonces ahí los sistemas de creencia operan, funcionan desde una lógica de la creencia más que desde la objetividad y la materialidad. Entonces el cuerpo, desde una mirada New Age, ha sido súper vapuleado. Es como eres el templo, pero tú no eres el templo.
es demasiado simplista de repente, o esta tendencia que existe sobre todo en las terapias. Yo vengo también del mundo complementario y alternativo. Me encanta, me parece que es fundamental para poder ampliar miradas, pero tampoco podemos sintetizar demasiado o generalizar demasiado, ¿sí? Hay procesos que tienen que ver con nuestra materialidad, que tienen que ver con el sistema nervioso y que necesariamente tenemos que comprender que si esto analógicamente, o si hiciéramos una analogía, si este es un Lamborghini, si yo no tengo ese conocimiento, voy a ir empujando por detrás el Lamborghini en vez de irlo manejando. Entonces, el cuerpo, al igual que un vehículo, requiere de distintas o tiene distintas necesidades. Y esas necesidades son mis necesidades porque yo soy ese cuerpo también. Con ese ¿Eh? punto que tú dices es súper importante porque también uno lo ve mucho cuando trabaja con gente y a medida que más con uno mismo, uno va tomando conciencia de que somos cuerpo. O sea, uno es un cuerpo. Porque uno tiende como decís tú, como en la cosa New Age, como separar, ¿no? El alma, la reencarnación, el espíritu, entonces el cuerpo es como me contiene a mí. Pero Mm. eso es una abstracción, es una idea. Pero en términos reales, experienciales, tu emoción es un neurotransmisor, es una hormona que va por un eje neuroendocrino. Tú tienes un cuerpo, perdón, no tienes un cuerpo, eres un cuerpo Eres un que va cuerpo. teniendo una experiencia y esa experiencia es completamente somática. Y dependiendo de cuánto tú niegas la experiencia del cuerpo, más se va mostrando como marcadores somáticos cada vez más fuertes. Bien. Es bien bonito eso que decís tú. Me interesó mucho lo que mencionaste recién de los 7 anillos. No sé si puedes Mm. desarrollar un poquito más eso. Sí, es interesante porque ahí es donde hace, ¿no? Todo el proceso y entrega esta información que es súper valiosa y que se ha ido depurando a lo largo del tiempo. Hay varias terapias neurreikianas que han ido complementando información, pero lo básico es que entonces hablamos de esta coraza y que tiene estos 7 segmentos o 7 anillos. El primer anillo es el ocular, ¿cierto? Y lo voy a mencionar primero, el ocular, el oral, el cervical, el torácico, el diafragmático, el abdominal y el pélvico. Pero además, Juan Francisco, cada uno de esos segmentos que tiene esta coraza, ¿no? Kelleman habla un poco también de que esta coraza también está contenida en tubos, tubos dentro de tubos, ¿sí? Como el ser humano, como cuerpo. Y que de hecho tiene una frase preciosa que me encanta, que dice, si eres cuerpo vivo, nadie puede decirte cómo has de vivir y sentir el mundo. Y nadie puede decirte qué es la verdad, pues tú mismo la vas a sentir. El cuerpo no miente. Y Kelleman fue el creador del enfoque de la psicoterapia corporal, pero conocida como psicología formativa. Y desde ese lugar entonces se van complementando también las distintas miradas que tiene el cuerpo y lo que tiene en relación a los segmentos y a los anillos de tensión de los que hablamos en la terapia corporal. Cada uno de ellos tiene un mandato. Y ese mandato, por ejemplo, en el caso del segmento ocular, el mandato de este segmento es no veas, no te Mm. des cuenta, ¿sí? Es decir, tengo reprimido, restringida la capacidad de percibir, ¿sí? Todos estos segmentos y toda esta coraza se forma cuando nosotros somos muy pequeños. Esto no es una cosa que ocurre después de los 20 años, no, estamos hablando de, en el mejor de los casos, durante los 3 primeros años. Pero hay biotipos que se forman en el primer año de vida, incluso, en los 6 meses, en los 3 meses, porque tiene que ver con la experiencia en la llegada a este sistema de vida. Entonces, los mandatos, y sobre todo, por ejemplo, a la gente de la edad nuestra, en donde no había tanta información disponible como, por ejemplo, de epigenética o de neurociencia, em, se cometían muchos errores respecto de cómo era la maternidad o la paternidad o cómo era el proceso de integrar un nuevo ser en nuestra familia, ¿sí? Y además porque el concepto de familia
es difuso en algunos aspectos, siento yo, respecto de cómo es que yo me vinculo con este ser. Entonces, eso sí que está lleno de sistemas de creencias culturales que no ayudan y no colaboran mucho en el desarrollo de una manera más coordinada afectivamente. Por ejemplo, hoy día se sabe que el cerebro procesa de la misma manera la falta de alimentación que la falta de afecto. Y eso significa en el tronco encefálico que estoy en peligro de muerte, porque si cuando nace el mamífero humano, que es el mamífero más vulnerable de toda la naturaleza, porque cuando nosotros nacemos no podemos hablar, no podemos caminar, no podemos correr, no podemos pedir, no tenemos lenguaje, no tenemos ni una capacidad ni siquiera de ver como exactamente vemos hoy día. Entonces somos el mamífero más vulnerable de toda la naturaleza. Entonces, quedarme sola, quedarme solo, esperando a que mi mamá venga de vuelta porque fue al baño, cuando yo no tengo pensamiento abstracto recién nacido, soy un neonato, ¿cierto? Para mí, en la información biológica, en el programa biológico de sobrevivencia que traigo, eso es peligro de muerte porque viene el diente de sable y me come. Entonces, hoy día, por supuesto que hay más información respecto de esto. Hoy día se sabe precisamente que si el cerebro procesa de la misma manera la falta de afecto que la falta de alimentación, entonces estamos hablando que cuando nosotros llorábamos, cuando éramos chiquititos, no era por mañosos, ni por mamones, ni porque nos estaban malcriando al tomarnos. No, estábamos llenos de cortisol avisando a nuestro cuidador afectivo que estábamos en peligro de muerte. Entonces, estas cosas afectan el desarrollo precisamente tu desarrollo a la llegada a este sistema vida. Y ahí, en ese sentido, este procesamiento del cual yo te hablo de el afecto en un neonato, el lenguaje del afecto es el contacto físico, es el contacto físico. Entonces, antiguamente, yo no sé, tú te vas a recordar, pero vengo de una familia que era como la manito nomás. No habían besos y abrazos, era para el año nuevo y con suerte para el cumpleaños. No había contacto físico, no había mucho contacto físico. Yo tenía abuelos que, por ejemplo, no saludaban de besos, saludaban de mano. Entonces, todo eso también va afectando tu desarrollo y va afectando en cómo cada segmento se va acorazando también. Y ahí entonces en el mandato del segmento ocular es esto, no veas. En el oral, por ejemplo, el mandato es no te expreses y que alude a la represión de la expresividad y a la salida de las emociones como la tristeza, la ira, etcétera. Y además eso pasado por el sedazo de la cultura en la que nosotros alojamos, en donde las mujeres no se nos permite ser irascibles ni enojonas y a los hombres no se les permite tanto la tristeza o la pena como expresión de llanto, ¿se entiende? Yo recuerdo que en una de las clases de teatro, a propósito de que en teatro partí haciendo, digamos, observaciones de este tipo para la investigación de los personajes y qué sé yo, recuerdo que uno de los profesores que tuve de voz me decía, nos decía a todos, ¿sí? Que la manera que teníamos como de entender el proceso de utilizar todos nuestros resonadores era que la última persona del teatro tenía que escuchar nuestra voz. Muchos tenían mucha dificultad para hacer la proyección. Hay técnicas, pero aún así había mucha dificultad. Y él nos explicaba que eso tenía que ver básicamente que cuando éramos muy pequeños se nos llamaba la atención por gritar. Entonces a los niños que gritan, algo, "Shh, no grite, silencio". Eso queda ahí, retenido. Y eso, cuando uno empieza a hacer trabajos con la voz, empieza a aparecer. Porque hay hay una represión, lo que se llama de manera simbólica un bloqueo, ¿cierto? Entonces no aparece porque está el mandato, no te expreses, ¿sí? No hay expresión. Entonces, por más que yo trate, está ese segmento pulsando por salir, pero no puede porque está este mandato represivo de la no expresión. Em, en el caso de el segmento cervical, el mandato es no pierdas el control.
Y ahí es interesante porque si te fijas en el cuello, estas dolencias como tipo tortícolis, sí, como lesiones cervicales, tiene mucho que ver con no dejarse ir. Generalmente cuando uno está haciendo, no sé si haces yoga o has hecho yoga, pero generalmente uno hace el Adho Mukha Baja y la mayoría de los profesores te dicen relaja la cabeza y uno está así como con la cabeza bien, porque no quiere soltar el control, no quiere dejarse ir, porque hay un mandato, ¿cierto?, represivo en ese sector del segmento cervical que dice no puedes perder el control. Y en el caso del torácico, que es con el que se trabaja mucho principalmente, porque se habla de manera muy metafórica de esto de abrir el corazón, sí que ahora sabemos que el nervio vago colabora mucho en esta sensación de expansión, ¿no? El mandato es no sientas, ¿sí? Es decir, la resistencia a sentir la vida, el acorazamiento total de ese sector, de toda la gama torácica que incluye, ¿no? Los brazos, las manos, todo este sector. Y ahí es donde nosotros arrancamos de la vida, pues, Juan Francisco, porque no queremos sentir. Porque en esta cultura, sobre todo en esta cultura que es neurótica, represiva de las emociones, bueno, ya lo dijo Humberto Maturana, ¿no? Mucho antes de morir, nosotros somos seres emocionales con posibilidad de razonar, no al revés, ¿sí? Vivimos desde el límbico. Nosotros no tenemos control sobre las emociones, pues podemos tener autorregulación respecto de los efectos que tienen las emociones en la vida, pero metir los dedos al enchufe, te va a doler, te va a doler, digamos, no vaya a poder pensar, no, ahora me va a doler. No, no, me pisaste el pie y eso me duele, me va a dar rabia, ¿se entiende? Como después yo puedo poner cara de póker y decir, no, tranquilo, está todo bien, digamos. Pero en el minuto yo no tengo control sobre eso, yo reacciono, no tengo dominio sobre la reacción, ¿eh? Qué Entonces, bonito. nosotros, sí, perdón, dime. Sino que me resuena mucho eh, lo que desde otra vertiente y de otra, qué sé yo, otras terapias, ir llegando como a las mismas percepciones, bueno, porque la realidad es una sola, ¿cierto? Pero uno va mirándola desde distintos puntos de vista y para mí una de las cosas que ha sido muy, muy, muy potente ya verlo como una evidencia, pero avasalladora en las personas, en la práctica, en los pacientes, es que yo hago una pequeña encuesta a todos mis pacientes. Le hago dos preguntas. Y generalmente toda la gente que tiene problemas autoinmunes, problemas inmunológicos y problemas que no pueden manejar el estrés, es gente que nació por cesárea Mm. o no tuvo amamantamiento o las dos cosas. Si tienen las dos cosas, es muy probable que esa persona tiene una o dos autoinmunes. Pero es muy loco, tú le preguntas y todos te van a decir eso. Mm. Y es muy impresionante eso que decís tú, como antes de los 3 años se va formando esta coraza. Pero antes de que nos metamos más, porque está demasiado entretenido, como estamos en un medio de comunicación, tenemos que ir a saludar a nuestros auspiciadores. Así que nos vamos a una pequeña pausa de comerciales y volvemos enseguida a seguir profundizando en este concepto de las corazas. Así que vamos a comerciales. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reduce dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, protege de la radiación electromagnética. Eso y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en www.contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans.
Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola amigos, acá estamos de vuelta de los comerciales de Sintonía
vital, descubriendo la salud integral. Vamos a seguir conversando con Nur, que estamos ahí, quedamos en un tema ahí, pero heavy para meternos, muy bonito, que es el tema esto de la maternidad, la lactancia, la cesárea. Pero antes de eso, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune y protege de la radiación electromagnética. Y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Ok, Nur. Entonces, nos habíamos quedado justo en la tercera coraza, pero cuando tú mencionaste esto de que se forma antes de los 3 años, yo no me puedo no acordar de lo que yo veo en mi consulta toda la semana, en todos mis pacientes, y cómo, te comentaba ahí en los comerciales, cómo yo hago una pequeña encuesta y me he dado cuenta que se cumple casi al 100%, que en general casi todos mis pacientes que yo veo que tienen un autoinmune, problemas gastrointestinales o problemas con el manejo del estrés, o sea, que hacen burnout, que se deprimen, que el estrés los bota, yo les pregunto, ok, ¿cómo naciste y cuánto tiempo tomaste pecho y cómo fue? Y por lo general tienen o nacieron por cesárea, o no tuvieron lactancia, o fue muy poquito tiempo, y en algunos casos tienen las dos condiciones, y en general esas personas tienen una enfermedad autoinmune. Y me impresionó mucho, porque lo verifico día a día con todos mis pacientes. Entonces, ¿qué es lo que querías tú decir eso de la cesárea? Que me dijiste, tengo que decir eso. Sí, lo que pasa es que eso que tú mencionas es bien interesante porque también a propósito del cuerpo, el cuerpo tiene sus propios programas biológicos. Y hoy día está muy de moda, no sé por qué, la mayoría de mis clientas, mis pacientes o los consultantes que van y que tienen vinculación de una u otra manera con la maternidad o la paternidad, hoy día la mayoría se les sugiere o me cuentan que les sugieren cesárea. No es como antes que en caso de cesárea era una alternativa, sino que está mucho más acomodado, está como una mirada mucho más de organicemos esto, programemos esto, que me parece adecuado, correcto, si es que es como si resuenas con eso. Pero hay un punto de inflexión ahí que debe ser considerado, y es que nuestro cuerpo de mujer tiene su propia programación biológica a la hora de parir. Cuando el bebé pasa la cabeza por la vagina de la madre, al salir, se activa inmediatamente este cóctel de oxitocina, dopamina y serotonina, que es lo que te subvenciona biológicamente la maternidad. Porque no es fácil la maternidad. Esta fantasía romántica de la maternidad y de la pareja y de que fueron felices para siempre y que la maternidad, una buena mujer, una buena madre, ama a sus hijos por sobre todas las cosas. Esas son cosas que en realidad en la operativa, en la práctica, en el cotidiano, son muy complejas. Son muy, muy complejas de llevar a cabo. Entonces, el cuerpo que tiene su propia inteligencia financia o subvenciona biológicamente ese proceso. Y eso va poco a poco desapareciendo hasta que la madre está en condiciones de poder abordar por completa la maternidad. Cuando las personas, las mujeres, tienen bebés por cesárea, eso no ocurre. Y entonces la mujer se encuentra con la maternidad de frente. Y ahí es donde pasa que muchas veces hacen depresiones posparto. Porque no es fácil, porque duele, porque cuesta, porque tu cuerpo se transforma, porque vienen los entuertos, porque duele dar pecho, porque todo pasa en ese minuto. Entonces no es tan fácil determinar. Y cuando hay cesárea, lo esencial es que si al menos va a ser cesárea, al menos poder hacer apego inmediatamente con el bebé.
y aprender a tomar a nuestros hijos. Hay formas de tomar a los bebés recién nacidos, hay formas de apego. Es increíble, pero Vikram Santi, que fue una de las personas que me formó en esto, él mencionaba algo que a mí me hizo mucho sentido. Nosotros en esta cultura pedimos certificación para todo. Pedimos certificación incluso antiguamente para un ascensorista porque trasladaba a personas del primero al 10.º piso. Pero fíjate que no damos ningún tipo de crédito ni de formación para personas que quieren ser madres o padres. No hay ayudas con técnicas, con formas, de maneras más claras y concretas para las personas que quieren formar familias. Necesitamos apoyo en eso, necesitamos más conocimiento, porque no nos ha dado resultado. Basta mirar, abrir la ventana y echar una miradita a la sociedad como está, para darnos cuenta de que no funcionó la manera en que hicimos el proceso. Hoy día tenemos la facilidad, pero también la responsabilidad de ir adquiriendo nuevas formas de crianza. Hoy día hay maneras de poder acceder a más información, pero también es necesario abrir estos espacios precisamente para que este segmento, ¿sí? El de no sientas, impere por sobre la forma en que yo opero en la vida. Porque si soy tan pequeño y entonces yo llego a este sistema vida y se supone que mis papás son los que saben cómo se juega este juego llamado vida, pero mis padres no están habilitados, entonces se traducen en descoordinaciones afectivas, derechamente en muchos casos negligencias afectivas, ¿cierto? Y entonces se generan las corazas, se generan las represiones y entonces mi cuerpo va resintiendo, ¿no? Esta sensación de no poder ser quien yo soy, porque al final del día, en este segmento torácico, es donde más yo resiento la sensación de insuficiencia, de inadecuación. ¿Se entiende? Es como desde muy pequeño no tengo un modelo de amor incondicional. Siempre el amor que profesaron hacia nosotros fue condicionado. Así me porto bien, así hago las tareas, así no hablo en clase, porque si no, ¿qué pasa? Soy castigada, soy mandada a llamar al apoderado, mis amigas me hacen un lado. No hay un modelo concreto de cómo amarme a mí misma, porque todo el rato estoy sintiendo inadecuación e insuficiencia. Y en realidad, en estricto rigor, Juan Francisco, somos suficientes. Nunca hemos estado desconectados. Somos lo que somos. Somos esta realidad material. Y esta realidad material, esta, esta tecnología biológica es completamente perfecta. Funciona sin ni siquiera. Hay un aspecto de nosotros, en nuestro sistema nervioso central autonómico, en nuestro sistema nervioso autonómico, ¿cierto? Que funciona sin que yo esté pendiente, o sea, consciente. Nuestro cerebro economiza movimiento para poder dar la mayor cantidad de percepciones, caminos sinápticos. Tenemos más neuronas que estrellas en la galaxia. Entonces, no es una cosa antojadiza esto de sentir lo que realmente somos. Pero en esta sociedad se reprime esto de la parte emocional. De hecho, no hay una educación emocional. Las personas en general que llegan a mi consulta no saben qué hacer con las emociones, no saben qué es sentir, no saben cómo sentir y qué hacer con lo que sienten. Entonces, lo más fácil es activar mis neurosis, que son mis mecanismos de defensa, mis estrategias de sobrevivencia, que vienen desde esta infancia, que funcionaron en mi infancia para sobrevivir emocionalmente a mi familia de origen, ¿cierto? Pero que de adultos ya no funcionan. Yo me Son mi acuerdo propia neurosis. en un libro de Alexander Lowen, creo que es Narcisismo, y él hablaba que estaba con una pareja en terapia y que le preguntaba al hombre, ella estaba diciendo algo muy conmovedor y que de la pareja algo muy potente, de ellos dos, de su realidad. Entonces él le preguntaba al hombre, ¿y qué estás sintiendo con eso? Y él decía, no, no siento nada. Pero no está haciendo nada. Y él decía, no, pero siento como que me duele acá al costado. Entonces, la forma en la que esa persona procesaba la emoción, como estaba tan desconectado el cuerpo, era
la interpretaba como un dolor, no llegaba a sentir la emoción. Entonces, claro, ahí se entiende esto de la coraza, porque finalmente el estado natural del ser humano debería ser el bienestar, y el bienestar incluye las llamadas emociones negativas, que son parte del bienestar, el sentir rabia, sentir pena, que es como una energía que viene, se descarga, como un niño, un niñito chico, siente rabia, patalea, grita, pero después al rato está de nuevo contento porque el bienestar incluye eso. Pero nosotros como que creemos que no. Hay emociones buenas, emociones malas, sensaciones buenas, sensaciones malas. Es que esa es la confusión, Juan Francisco, porque, y esto es lo interesante del aporte real de Wilhelm Reich, porque todo esto opera como opera todo el mundo, con energía sexual. Esto es igual que un orgasmo. Tú cargas el cuerpo y luego descargas el cuerpo. Es como ir al baño. Yo como, me alimento y después voy a hacer pipí o voy a hacer caca al baño y descargo el cuerpo. Las emociones funcionan de la misma manera. Nosotros sentimos rabia y hoy día en esta cultura que se ha tergiversado un poco porque cada emoción cumple una función cumple una función vital en nosotros. No hay emociones, cuando hablamos de emociones activas o pasivas, no estamos hablando de emociones que sean malas. La ira, el miedo son emociones que existen porque tienen una función para nuestro estado de sobrevivencia. Si nosotros no tuviéramos miedo, o sea, no estaríamos vivos, porque entonces nada nos impediría tirarnos del 10º piso para saber qué se siente. El miedo, la rabia está puesta en nuestro organismo para poner los límites, para que nadie transgreda nuestros límites. Entonces, cuando yo debilito a un niño, decía Wilhelm Reich, cuando tú debilitas a un niño sexualmente, ¿sí? Porque recuerda que en nuestra cultura muchas veces se habla de que los niños son angelitos, pensamiento mágico, ¿no? Los niños, y puedes mirarlo en tu propia historia, nosotros éramos sexuales, sentíamos de niños, ¿sí? Entonces, si tú debilitas a un niño, no solo sexualmente, sino que además emocionalmente, así como le empiezas a integrar en su programa, ¿cierto? Que no puede, que la niñita, que no, que junta las piernas, que cuidado, que la niñita no grita, que la niñita esto, que el niñito no hace esto otro, que esto, que yo voy sellando a ese niño, ¿cierto? A esa niña, y eso se transforma en un adolescente debilitado, y un adolescente debilitado, decía Wilhelm Reich, posteriormente se transforma en un adulto obediente de la autoridad. Y entonces ahí, y quedamos atrapados en los sistemas de creencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las emociones? Las emociones nosotros necesitamos expresarlas, nunca usando a un otro de punching ball, nunca usando a un ser sintiente, animal, planta, lo que sea para ti un ser sintiente, pareja, hijo, nunca en un otro. Sí puedes hacerlo en objetos inanimados. Sí puedes hacerlo con descargas en posturas, como lo hace en bioenergética. Yo tengo una experiencia, me lo habían comentado, pero es distinto cuando uno lo vive personalmente con tu propio paciente. Me llegó un paciente que tenía un dolor en el pecho muy profundo desde hace mucho tiempo. Generalmente uno tiende a pensar que hay un problema en el corazón porque es muy parecido, es un dolor muy intenso y muy fuerte. Y él fumaba, qué sé yo, y estaba bajo mucho estrés. Entonces, pero se había hecho exámenes y no tenía nada. Hicimos el trabajo con la coraza, ¿cierto? De torácica y a los 3 días me llamó que después de muchísimo tiempo, por primera vez había desaparecido el dolor en el pecho. Y eso fue porque él logró liberar la tensión de la contractura que sentía en esa zona, ¿sí? El trabajo es muy potente porque además, no sé si lo conoces, pero al meter, digamos, a someter al cuerpo a una terapia corporal en donde vamos a trabajar una postura que nos va a permitir trabajar este segmento, vienen movimientos neurógenos que son cuando el cuerpo libera la información emocional que está detenida ahí, ¿sí? Y eso permite que el cuerpo descanse en esa zona, no solo física, sino que también emocional y mentalmente. Y para que eso ocurra, cuando yo puedo hacer una descarga de una emoción tan fuerte como, por ejemplo, la tristeza, el dolor o la rabia o el miedo,
después de ese proceso en donde nuestro sistema simpático energiza la emoción, necesito hacer un proceso para desenergizar la emoción y eso significa permitirle al cuerpo que respire y que se acueste y se acomode o se siente como mejor lo sienta la persona, sin someterlo de vuelta a una respiración consciente. No, que el cuerpo se respire a sí mismo como siente en ese minuto. ¿Se entiende? Para que entre entonces a desenergizar el sistema parasimpático, la emoción, y entre en proceso de autorregulación el propio cuerpo, ¿sí? Sin que yo intervenga. Por eso, ¿Cómo, cuando hacemos, ¿perdón? que te iba a preguntar, a lo mejor está justo lo que iba a decir ahora, que eh, llega un paciente a tu consulta, un consultante, ¿cómo es el trabajo? Que no es algo mental, me imagino que es algo mucho más físico, ¿no? ¿Cómo es? Exactamente. Claro que hay una parte en la que hacemos un poco de psicoterapia, por supuesto, sobre todo inicialmente. ¿Cómo lo estoy desarrollando yo? Yo inicialmente parto con 8 sesiones. La primera sesión de diagnóstico para ver cuál es el biotipo de la persona y posteriormente trabajamos una sesión por segmento. Se hace esa primera fase, luego pasamos a un proceso, si es que quieres profundizar, a un proceso más profundo aún para ir en cada una de las corazas de acuerdo a tu propia percepción de cómo vas sintiendo el cuerpo. Pero inicialmente partimos con 8 sesiones para trabajar el diagnóstico de tu biotipo y posteriormente una sesión por cada uno de los segmentos, ¿sí? Y en este segmento particularmente es en donde más información saca, que es por la parte que más resentimos por el tipo de cultura que tenemos, que es el no sientas. No sientas la vida al final del día. Entonces, arráncate de tus emociones. Y es ahí donde nosotros generamos un montón de estrategias, em, estrategias, fenómenos y también mecanismos de defensa para no sentir, ¿sí? Y cada uno de esos biotipos tiene un fenómeno particular que están asociadas a lo que se llama hoy día más comúnmente las heridas de infancia, de rechazo, de abandono, de sumisión, ¿cierto? Entonces hay de manipulación. Ahí vamos revisando de acuerdo al biotipo que tú tienes y cómo trabaja cada uno de esos segmentos. Pero además, después del segmento, del segmento torácico, viene el diafragmático y es en donde está el mandato, no temas, la inhibición de la emoción del miedo. Y eso es feroz porque el New Age ha hecho lo suyo, ¿no? Con estas frases típicas de como, tienes que combatir el miedo, tienes que salir, si yo puedo, tú puedes, ¿entiendes? Como todo ese tipo de frases que lo único que provocan es acrecentar la sensación de insuficiencia y inadecuación. Porque que yo pueda hacer no significa nada. Significa que yo estoy viviendo lo que tengo que vivir y tú no tienes que hacer lo mismo. Puedes hacerlo de la manera en que mejor te nazca y te plazca finalmente. Entonces, cuando nosotros decimos que el miedo, hay que combatir el miedo, que hay que derribar el miedo, que uno no debe tener miedo, es imposible. Si el miedo es una emoción, lo que nosotros hacemos ya sea en cualquiera de las terapias que yo hago, que no es solamente terapia corporal, está la biointegración evolutiva, la terapia de anatomía energética, es integrar lo que nos ocurre. No es aniquilar lo que nos pasa, no es aniquilar el ego, no es trabajar tu sombra, no, es integrar. Porque esa sombra, ese ego, desde mi punto de vista, y esto es algo particular, no es, no lo dice nadie más que yo, me hago cargo de esto, para mí son programas, son condicionamientos, son la forma en que hemos sido educados, son todos nuestros sistemas de creencia. Pero ojo, efectivamente yo no soy eso, pero también lo soy, porque es un camino sináptico, Juan Francisco. O sea, yo no puedo decir, no soy este sistema de creencia, puede que no sea real. Puede que yo crea que soy infinitamente torpe o negligente, y a lo mejor eso no es real, pero yo creo en ese pensamiento.
que algunos estudios indican, después podemos ver cuál es el tipo de estudios, si es que quieren, porque no me gusta hablar, hoy día está muy de moda la frase como los estudios indican y nunca dan el estudio. Pero efectivamente que nuestros pensamientos, la mayoría, en un 80%, son más bien negativos, que vienen de estos sistemas de creencia. Y no son reales. No son reales en el sentido objetivo de que en realidad sí soy responsable de algunas cosas, sí realizo algunas actividades, ¿te fijáis? Pero en lo concreto son reales porque son caminos sinápticos. Lo que yo puedo hacer es integrarlo, es reconocerlos, es saber que existen y entonces generar y desarrollar más opciones para que yo no siempre escoja el mismo puente viejo. ¿Sí? Cuando tengo un martillo, el fenómeno del martillo, ¿no? Tengo un martillo, me parece que todo es un clavo. Claro. Es como, voy a la cocina y lo único que tengo es un pedazo de pan, lo único que voy a poder comer es un pedazo de pan. Pero si tengo lechuga, tomate, frutita, qué sé yo, tengo opciones. Eso es lo que es el desarrollo personal. Son generar nuevas opciones, nuevos caminos sinápticos, nuevos registros en mi cerebro para que pueda entonces yo operar de una manera diferente en la vida. Y entonces Buenísimo. este mandato del no temas es integrar, ¿sí? Tengo miedo y tengo todo el derecho a sentir miedo. Tengo rabia por esta situación y sabes que me autorizo a sentir esta rabia porque tengo todo el derecho, es absolutamente natural que yo sienta rabia cuando tú me pisas el pie, cuando te advertí que no me pisaras el pie, ¿sí? Pero si yo no me permito eso, Juan Francisco, ¿sabes qué ocurre si tú me pisas el pie? Que yo reacciono como si me hubieras amputado la pierna Claro. porque estoy Nur, reprimiendo todo el tiempo. y para ir ya como cerrando, cuéntanos un poquitito cómo te puede ubicar la gente. Igual vamos a poner acá abajo en el GC tus datos y todo, pero cómo llegan a ti, cómo te ubican. Mira, generalmente es a través de Instagram. Mi ¿Ya? Instagram es @nurconciencia y mística. Y también a través de mi página, que es www.nurterapias.cl. Ahí están todas las cosas que hago, porque no solamente hago terapias, hago investigación de culturas antiguas como la cultura celta, trabajamos con integrar la información que genera el druidismo, por ejemplo, como fuente de inspiración. Entonces hacemos retiros. Este año nos vamos en septiembre a Inglaterra, a Glastonbury, a trabajar con esa información. Vamos también, hacemos ceremonias Triskel, que son los baños de vapor que hacían antiguamente los druidas. Hacemos meditaciones en movimiento, hacemos giro, ¿sí? En meditación, como los giros de Erviche. Hacemos varias cosas y estamos trabajando también con todo el desarrollo de empezar a integrar la capacidad a través de los cursos, workshops y talleres que hacemos online y presencial, y las distintas actividades que vamos avisando a través de Instagram, pero principalmente es a través de Instagram porque no hay más tiempo para estar en otras redes sociales, si no, Sí, no podría hacer todo lo que hago. igual. Y también hago ayuno de redes sociales porque también es muy intenso todo eso. Entonces, pero siempre estoy y tengo una productora que me va ayudando, que me va colaborando en ese proceso, así que siempre hay respuesta y siempre hay disponibilidad. Entonces, eso es donde me pueden encontrar. Yo hago los tres tipos de terapia. Hago terapia corporal emocional, que lo hago en el centro experiencial, que está ubicado en La Reina. Atiendo en mi consulta particular, que queda en Ñuñoa, y que también hago ahí la anatomía energética como terapia y como también la biointegración evolutiva. A propósito de la anatomía física, de la anatomía emocional, también hay una anatomía energética, que es con la que trabajamos en nuestro campo electromagnético, ¿quién mejor que tú para saber de eso, no? Buenísimo. Nur, ha sido un programa redondito. Podríamos seguir 2 horas más porque está muy, muy entretenido todo lo que estamos conversando. Seguramente más adelante vamos a volver a encontrarnos. Y bueno, los invito a todos a, a entrar a las redes sociales de Nur, conocer lo que ella hace. Es una terapia alucinante y bueno, nos dejaste súper, súper informado de todo el sistema y
y lo importante que es estar conectados con el cuerpo. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vemos entonces, bueno, en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Nur, por haber estado hoy día. Gracias a ti por invitarme, fue todo un gusto. Muchas gracias. Y amigos, los invito a quedarse en la sintonía de radiohoy.cl y nos vemos la próxima semana. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.